vamos pues a continuar con las actividades de este encuentro una vez que se ha realizado la ceremonia inaugural. Ustedes pueden ver en el programa nuestra primera actividad académica es una conferencia. La conferencia está a cargo de la doctora María Antonia Correa Serrano. Ella es coordinadora de la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad de Xochimilco, Ciudad de México. Ella nos va a ofrecer una conferencia titulada Inversión extranjera directa en la minería en México y medio ambiente. Quiero, como ya lo hizo el doctor Espejel, agradecer pues también aquí públicamente a la doctora su venida a Hermosillo. Los doctora muy honrados por su presencia, y seguramente pues de este evento saldrán algunos temas para seguir trabajando en colaboración y en las redes que ahora estamos intercambiando. La doctora es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad de UNAM. Es maestra en Relaciones Económicas Internacionales por el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Pensamiento, y es licenciada también en Relaciones Internacionales. Profesora e investigadora de la carrera de Economía en el Departamento de Educación Económica, área Sistema Económico Mundial de la UNAM, y del doctorado en Ciencias Sociales en el área de Relaciones Internacionales. Profesora invitada en la Maestría en Planificación y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Ciudad de Chihuahua. Profesora invitada en algunos centros de investigación de Francia, ¿verdad? Igual ella ha estado como profesora en la Universidad de Quebec Industrial en Canadá. Y bueno, ella en investigación es especialista en temas de inversión extranjera directa, globalización e integración regional, comercio y finanzas internacionales. Ha participado en lecturas de 90 conferencias nacionales e internacionales y ha publicado más de 50 libros y capítulos de libros. Igualmente ha participado en la coautoría y coordinación de más de 4 libros. Esto es de la año pasado. Bueno, tiene pues una amplia trayectoria académica. No terminaría leyendo toda la versión de publicaciones de la doctora. Me refiero solamente a tres de ellas. No me refiero a uno del 2012, el papel de México en los asuntos de integración latinoamericana, el papel de México en los procesos de integración latinoamericana, que es un trabajo donde también participó como editor nuestro conocido José Briceño Ruiz, Andrés Rivarola y Ángel Casas. Este libro de integración, este trabajo, pues, publicado por Integración Latinoamericana y Caribeña, en posición con el Fondo de Cultura Económica Española. Otro texto es Propuesta Política Exterior de México por América del Norte, un trabajo, el libro que coordinó Federico Novelo. La UAM ante la administración presidencial, propuestas de política económica y social para el nuevo gobierno, publicado por la propia y el INC. A propósito de China, el papel de China en la crisis financiera de Estados Unidos, es todo el trabajo de Graciela Pérez de Avilán y otros coordinadora, un libro que se llama La Economía Estadounidense, Recomposición o Equilibrio, su expresión en distintos espacios nacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana.
en fin, y otros trabajos recientes donde la doctora está trabajando precisamente este tema nodal ahora para nosotros, que es lo de la minería. Entonces, hasta donde entiendo, dará conferencia muchos elementos sobre la situación de la minería, situaciones en México, para que tal vez podamos comprender un poco más de lo que está pasando ahora esta pues la ruta turística del río. Gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel, por hacer posible tenerme acá con ustedes, tener la oportunidad de conocer a esta casa de estudios. Y igualmente, doctor Espejel, gracias por recibirme. Este tema, pone el dedo en la llaga, trataré de que no lastime, y bueno, lo abordo desde los actores privados, públicos a nivel internacional, que estos dos actores conforman hoy lo que sería tanto el proceso de globalización, desde ahí surgen las directrices y es donde se dan las relaciones internacionales. No podemos dejar fuera al Estado como actor internacional y a las empresas transnacionales como esta forma de operar el mercado. Entonces tenemos actores privados, actores públicos que definen la gobernanza internacional. En estos actores públicos y privados se han generado directrices para medio ambiente, que sería el Protocolo de Kioto 1997, y se han generado directrices para la inversión extranjera directa, pero estas no se han generado a nivel multilateral. De hecho, se intentó desde los 90 tener un acuerdo multilateral de inversiones en el seno de la OCDE, pero esto no prosperó. Frente a esta falta de acuerdo en el seno de la OCDE, Estados Unidos vio la forma de incorporar dentro del Tratado de Libre Comercio el capítulo 11. Pasamos de una figura de multilateralismo a un regionalismo. Y el multilateralismo en términos de inversión queda como segunda opción y vamos a lo regional. ¿Por qué lo regional? Porque en lo regional es más fácil negociar cosas que no pudieron ser negociadas en lo multilateral y que no se aceptaron. Y que no se aceptaron no tanto por las asimetrías entre los países, sino eran relaciones norte-norte. Los que más se opusieron a un acuerdo multilateral de inversiones fueron los países de la Unión Europea. Ese acuerdo, tal y como se estaba negociando en la OCDE, pasó a formar el capítulo 11 del Telecan. Sin embargo, no existe una normatividad multilateral de inversiones, pero existe un acuerdo, un capítulo en el seno del Telecan, y en términos de medio ambiente es solo un artículo. Entonces, esto genera asimetrías y estamos hablando de no un regionalismo trilateral, sino de dos bilateralismos asimétricos. La relación más profunda en términos de comercio e inversión, que era lo que se buscaba. Este no es un acuerdo regional que implique y que tenga elementos de carácter social. Si bien se incorporó un acuerdo paralelo, y esto hace mucho énfasis a nivel internacional, que es el primer tratado de libre comercio que incluye medio ambiente. Bueno, pero se incluye a veces para proteger. El hecho de que esté ahí, como estuvo el capítulo 6 de energéticos, se introdujo para después abordarlo. Ya había una normatividad trilateral que permitía después avanzar en esos capítulos que hoy están, es el escenario actual del Telecan. Entonces, mi presentación va a ser a partir de estos actores internacionales, esta gobernanza internacional. La gobernanza, y cuando hablo de gobernanza hablo de élites. Hay élites privadas
hay élites públicas representadas por los estados y a nivel trilateral, bueno, estos tienen un peso en la definición de cómo van a entrar cada uno de los capitulados, y la gobernanza privada, los corporativos estuvieron presentes. A nivel de relaciones internacionales, los únicos que pueden firmar acuerdos, tratados, son los gobiernos, pero hay una estafa atrás que defiende intereses de ganancia, de tal forma que la gobernanza pública internacional se convierte en aval de la gobernanza privada para sostener la ganancia. Y antes, hasta los 60, el binomio ganancia y consumo iban a la par. Con este nuevo modelo que tenemos de libre comercio, de apertura, de liberalización, modelo neoliberal, lo que tenemos desde el punto de vista de la teoría neoclásica es una separación entre ganancia y consumo. Desempleo, finalmente desempleo. Visto desde otras teorías, bueno, lo que tenemos es una separación, un divorcio entre lo que sería la economía real y la economía financiera. Pero entonces esta explotación minera en México se convierte en un paraíso fiscal y ambiental para las empresas. Y esto tiene que ver de cómo fue negociado. Recuerden ustedes que se cambió la ley de inversión extranjera directa que teníamos del 73, que aceptaba la coinversión y tenía sectores protegidos. En el 93 tenemos una nueva ley de inversión extranjera directa, preparándola para un acuerdo trilateral. Y también cambiamos no solo la ley, sino también algunos artículos de la Constitución que de alguna manera permitieron que hoy el extractivismo esté presente con inversión extranjera directa. Entonces, México es receptor de inversión extranjera directa en el sector minero y ofrece ventajas comparativas principalmente a sus socios del Telecán. Las ventajas no solo en términos de impuestos, sino en términos de regalías, que es el impuesto a la extracción, a la concesión que se le dan en México. Vamos a ver la diferencia que existe entre lo que ellas tienen que pagar, Estados Unidos y Telecán. Y este sector entra en Telecán, el 80% de la inversión extranjera directa en la minería es canadiense, no es estadounidense, es canadiense. Los canadienses son líderes, tienen una trayectoria de aprendizaje en el sector minero más allá que la que tienen los estadounidenses por la misma dotación de recursos en Canadá. Y bueno, también hay diferencias en la flexibilidad de la ley. No hay una ley trilateral, no hay un acuerdo trilateral. El acuerdo paralelo de medio ambiente no es normativo, da recomendaciones que se quedan a otro nivel, ¿no? Y bueno, aún y cuando genera daños al medio ambiente, esto ya se está viviendo muy de cerca en este estado. Y bueno, también ofrece México menor cantidad de trámites administrativos respecto de Estados Unidos y Canadá. Y esto fue aceptado en capítulo 11 para inversión extranjera directa. Entonces, bueno, la importancia de la minería en México. Pues como ustedes pueden ver, contribuye solo con el 4.9% del PIB, cuáles son los minerales que más se extraen: oro, plomo, zinc, cobre y plata. Son esos 5. Pongo los 3 primeros, que es donde principalmente se concentra la inversión extranjera directa y las exportaciones. México, según Metal Economics Group, es el primero en América Latina en extractivismo y el 4º lugar a nivel mundial. Entonces, estamos recibiendo alrededor de
8% del total de la inversión extranjera directa en minería. Estamos hablando para 2012, 4,000 millones de dólares. El 80% de esta inversión es de origen canadiense. Y si ustedes pueden ver, la inversión extranjera directa por sector, pues tenemos ahí que la manufactura sigue siendo importante en términos de la inversión extranjera directa. Estamos alrededor del 49%. El sector servicios ha cobrado importancia y le sigue la minería, pero la minería es hasta la década del 2000. Primero porque había que hacer varios cambios en la normatividad, y otra porque tiene mucho que ver, ¿sí?, con que no es oro y plata, con algunos como cobre, zinc, que son altamente demandados por el crecimiento económico tanto de China e India, y esto tuvo un impacto sobre los precios internacionales, el incremento de la demanda de estos dos países. Así tenemos que en términos de inversión extranjera directa, bueno, la minería sigue siendo importante, alrededor del 50%. Y estas son las principales industrias en donde se establece la inversión extranjera directa en la minería, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, estos 5 sectores son donde más la gobernanza privada buscó a nivel multilateral estos sectores, porque estamos hablando de cadenas de valor a nivel mundial. Este proceso, que tiene 30 años, iba a ser más rentable y asegurar más ganancias al interior de un acuerdo regional, y sobre todo en estas industrias donde Estados Unidos es líder. Entonces tenemos que una forma de evitar la competencia global es los acuerdos regionales, y aseguramos que el comercio sea al interior de la región, y estamos pasando de un comercio de bienes en la manufactura, de bienes terminados, a un comercio de bienes intermedios. Entonces, en esta cadena de valor, ¿sí?, que lo que se busca es incrementar la ganancia porque reduces costos. Con libre comercio no pagas costos, no pagas impuestos, ¿sí?, impuestos de importación. Con libre comercio aseguras que al interior de la industria de la computación o la industria automotriz intercambies productos gracias al libre comercio, pero que también establezcas empresas donde el eslabón de la cadena productiva es intensivo en mano de obra. Y entonces en ese eslabón de la cadena productiva establecemos en México, dentro del acuerdo, que tiene salarios más bajos que Canadá. De ahí que son solo estas 5 industrias al interior de la manufactura. Y bueno, tenemos que en términos de hoy por hoy, ya el 1%, si hubiéramos visto esas cifras, la minería no figuraba dentro de las exportaciones que tenemos. Sigue siendo la principal industria de exportación, siguen siendo las manufacturas, pero ya también estamos exportando minerales, y sobre todo oro y plata, ¿sí? Estas son las principales exportaciones del sector minero. Entonces tenemos que la inversión extranjera directa han crecido de manera paralela, ¿sí? Entonces, pero ya hoy por hoy las exportaciones de la minería representan
¿sí? Un porcentaje, el 1% del total de las exportaciones que hace 10 años no teníamos, no figuraban. Entonces, no son todos los minerales, estamos hablando principalmente, como les decía, de metales preciosos, aunque también somos exportadores de cobre, somos exportadores de zinc. Y estos proyectos mineros para 2013, que bueno, no hay para Sonora, está Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca. Entonces, estamos hablando de empresas que en su mayoría son canadienses. Y en esta origen del capital, bueno, pues ahí está, solo para ese año, el 73.16% es de Canadá, ¿sí? Entonces, es esta trayectoria de aprendizaje en la extracción. Y bueno, ¿cómo operan estas empresas? Y esta forma parte, aunque no es industria manufacturera, también operan en términos de integración vertical. O sea, se requiere maquinaria y equipo, se requiere conocimiento, pero todo está al interior de la industria, ¿sí? Y se asegura el abastecimiento de equipo, el abastecimiento, pero esta es una forma de mantener el control de la propiedad intelectual, que si bien hay un acuerdo multilateral de los acuerdos de propiedad intelectual desde la Organización Mundial de Comercio, el capítulo 17 del Telecan en términos de propiedad intelectual es más específico y es más profundo que lo que se negoció a nivel multilateral. Y este era el objetivo, que muchas cosas que no quedaron bien amarradas en la forma multilateral sí quedaran en términos de propiedad intelectual y que abarca más aspectos. La propiedad intelectual en México y dentro del Telecan abarca reino animal y reino vegetal. Se puede y para las patentes es quien llega primero. Quien llega primero no es el que tiene el conocimiento, sino el que lo patente. Entonces, bueno, tenemos ahí que para los proyectos mineros hay 205 proyectos mineros de Canadá, 45 de Estados Unidos, China ya está con 10 proyectos, ¿sí? Tenemos Australia, Corea y también hasta Perú está en una coinversión. Entonces son también países, los de América Latina, son países mineros como Brasil y Perú. Entonces esto nos muestra que siguen los proyectos en la minería para México. Y tenemos igual quiénes son las principales empresas, ¿sí? Entonces son de Vancouver, son canadienses, ¿sí? Aunque acá en Sonora pues tenemos un Grupo México, es una conversión, no es totalmente una empresa mexicana, pero también la legislación les permite, bueno, que suceda lo que tuvimos en agosto de este año. ¿Qué representa en términos del valor total de la producción minera? Bueno, en valor agregado, sí, ahí tenemos por estado quién tiene en términos de el valor agregado que se genera. Y el valor agregado que se genera, estamos hablando solo empleo, salarios. ¿Por qué? Porque funcionan como enclave. Toman el espacio geográfico, explotan, o sea, extraen, no pagan, en el caso de México, no pagan por la concesión y entonces la derrama, digo económica, la derrama otra ya la conocemos, pero la derrama económica es muy baja, ¿no? Entonces, y esto depende de la normatividad, que sí existe, el problema es la aplicación de la norma. Ya vamos a ver. Entonces,
el valor total de la producción, ahí lo tenemos por cada uno de lo que se extrae cada uno de los minerales. Hay minerales no metálicos, metales industriales no ferrosos y los metales preciosos, que son los que le siguen a los minerales no metálicos. Los no metálicos se quedan para la producción de la manufactura en México. Los que estamos exportando son metales preciosos. Bueno, toda esta parte que es privilegios para la inversión, quedó el capítulo 11, que lo vamos a ver, pero vamos a ver qué pasa con la minería en términos de medio ambiente. Impuestos y regalías a la minería en América del Norte. Si ven ustedes, en Canadá es el 18% del ISR, pero pagan, ese es a nivel federal. Allá hay una legislación federal y hay una legislación por cada provincia. Pagan ISR 16% provincial. Utilidades no pagan, pero pagan por regalías 17.5%. Hace un mes se estaba discutiendo en el Senado, no sé ahora cómo va, una propuesta de cobrarles, que no tenemos en México. Si ustedes ven en términos de regalías, no les pedimos un porcentaje. Se les estaba pidiendo, la iniciativa es de 7%. Creo que hoy están reunidos acá los mineros para que ellos solo están planteando su 2%, no quieren más allá del 2%. Bueno, si ven, ahí está el paraíso fiscal. México, sí, solo un 40% es lo que paga, y Canadá 52.5%, Estados Unidos 47%. Es ventajoso desde este punto de vista. México tiene una ventaja comparativa para invertir acá, pero además ¿en qué metales están invirtiendo? Bueno, los daños al medio ambiente, metales pesados. Creo que en esta derrama hay metales pesados, drenaje ácido de mina, derrames, fugas, emisión de gases contaminantes, daños de los ecosistemas circundantes, acumulación de desechos causados por la explotación masiva, entre algunos otros, de tal forma que espero que la carne que hoy comamos no tenga sulfato de cobre, porque esto también afecta la vida animal y vegetal. Entonces, no quiero poner el dedo en la llaga, pero bueno, esto acaba de pasar acá en el estado, y bueno, era risible cuando uno veía las noticias que era por la lluvia, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos que